Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com el 24 de enero. Inversores, bienvenidos. Victoria y yo os estábamos esperando. Victoria, bienvenida al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Victoria Torres, directora de oferta digital en Singular Bank. Victoria, hoy hemos visto la peor sesión en el IBEX 35 desde el estallido de Omicron, con pérdidas que han rondado el 3%. Distintos factores, desde la crisis en Ucrania, datos macro, la incertidumbre de la FED. Todo se ha vuelto en contra de los valores cíclicos, y eso que la semana pasada creíamos que los valores cíclicos nos iban a dar ya alguna alegría, pero parece que este año pues nos toca la montaña rusa de que desgraciadamente ya empezamos a conocer, ¿no? Sí, bueno, nos han dado disgusto hoy, pero es verdad que en sesiones anteriores estábamos un poco más positivos. Al final, la conclusión que podríamos sacar es que el mercado sigue experimentando mucha volatilidad y un cierto nerviosismo, sobre todo por lo que podrían traer los bancos centrales, especialmente en Estados Unidos, la FED, en lo que podría empezar a ser un cambio absoluto de ritmo, algo que después de tantísimo tiempo en las circunstancias actuales pues asusta un poco por esa incertidumbre que se podría generar, y luego además se produce en un momento en el que tal vez no es el más idóneo, con esas tensiones geopolíticas, con esos resultados empresariales que no están saliendo todos en la misma dirección, y con algunos datos macroeconómicos también contrapuestos. No todos están siendo positivos, y todo esto lo que está generando es un incremento de las incertidumbres, por no hablar ya de la pandemia, que la tenemos ya todos interiorizada. Victoria, pero parecía que el cambio de patrón de la FED lo estábamos descontando ya desde hace unas semanas. ¿Es que no estaba lo suficientemente descontado? Lo que ocurre es que se han producido una serie de factores en los cuales nos tenemos que preguntar cuáles van a ser las armas que va a tener la FED. Es decir, hace unos meses estábamos viendo una reducción en los niveles de desempleo, que eso se sigue manteniendo. Estábamos viendo una inflación que seguían diciendo los bancos centrales que era transitoria, pero ahora mismo nos estamos encontrando con una situación que es distinta. Una inflación que está siendo persistentemente más elevada, y que lo que genera es que tal vez tengan que empezar a retirar esos estímulos con muchísima más firmeza de lo que el mercado esperaba. Lo que estaba esperando el mercado es que esto fuese gradual, que se fuese pasando con el crecimiento económico, pero llega un momento en el que estamos viendo que a lo mejor este ritmo de retirada de estímulos va a ser más abrupto, y en un momento en el que, como decíamos, tenemos una nueva ola, no hemos terminado con la sexta y ya se habla de la séptima, y estamos hablando de unos resultados empresariales que a lo mejor no están saliendo tan fuertes como se estaba esperando, y le añadimos las incertidumbres geopolíticas, y tal vez los inversores se plantean, ¿de verdad este es el momento para que empiecen a retirarse las medidas de estímulo? Victoria, si te parece, vamos valor por valor. Hemos visto, dentro de todo el desastre que ha sido hoy en las bolsas, a Telefónica muy animada. Esencialmente está recogiendo pues la positividad de los inversores en relación a las consolidaciones de su sector dentro de Europa. Hoy Vodafone anunciaba que estudia la fusión de sus filiales en Italia, y eso ha impulsado pues a Telefónica más allá de los 4 euros y apuntando ya hacia los 5. ¿Cómo veis vosotros al valor en Singular Bank? Pues efectivamente hoy pensamos que el principal acicate son esas medidas de consolidación. Vodafone no solamente está mirando Italia, sino también Reino Unido. Podrían producirse algunas operaciones corporativas, y podríamos decir, bueno, ¿y esto por qué le afecta a Telefónica si al final no va con él? Bueno, sí que va con él, porque al final una consolidación de los actores lo que hace es reducir el número de actores que hay en el mercado, y le permite tal vez tener una menor presión sobre los márgenes. Recordemos que uno de los grandes problemas que ha habido en el sector es precisamente esa gran atomización de competidores, que ha hecho que haya una gran presión sobre los márgenes, y en este sentido pues una reducción de número de actores primero puede animar a otras operaciones corporativas, y en segundo lugar reduce un poco la presión sobre el valor. ¿En Singular Bank veis a Telefónica participando en alguna de las operaciones que se puedan plantear? No se descarta. Siempre las quinielas están dentro de las operaciones corporativas, y el sector de las telecomunicaciones efectivamente es uno de ellos, y siempre se señalan posibles novios para consolidaciones. También sabemos lo complicado que son por las restricciones que hay de competencia, pero por supuesto no se descarta que pudiera ser objeto de una operación corporativa. Vamos, si te parece, ahora del más animado a uno de los más tristones, que es Banco Santander, pero desde principios de año no acaba de despegar. ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre los resultados y sobre la evolución del valor en el medio plazo?
Este año todas las entidades que presenten resultados, especialmente en el sector bancario, vamos a ver una gran distorsión porque están comparando con un año realmente muy malo. En relación a Santander sí que se espera que haya un incremento importante del beneficio, sobre todo en lo que es el conjunto del año, y con presión en los márgenes. Igual lo que vamos a mirar, no solamente en Santander, sino en el resto de las entidades, es ver cómo están manejando esos costes de eficiencia. Van a seguir siendo meses bastante complicados para todas las entidades bancarias porque los tipos de interés van a seguir siendo bajos, porque no se espera que haya un incremento importante en los volúmenes y, por tanto, una de las claves va a estar precisamente en esa contención de los costes. En el caso de Santander, vamos a estar muy pendientes de ver cuáles son las noticias que llegan desde Latinoamérica, porque esa inflación que puede haber en algunos países, con presión, por ejemplo, los salarios en Brasil, podrían hacerle daño, también un incremento en los gastos de marketing, y posiblemente aquí pueda estar una de las claves. Pero a medio y largo plazo nos parece que es una entidad que cotiza a precios interesantes y que se puede beneficiar de la recuperación. Victoria, ¿qué me puedes contar de Siemens Gamesa? Tercer profit warning en un año. El mercado incluso empieza a considerar que la única opción viable para Siemens Gamesa es una OPA de la matriz, a la que incluso ponen precio a la prima, aunque en este caso de un 30%. Pues no lo está pasando bien, y uno de los grandes problemas que está teniendo es común a otras industrias. Esos problemas de suministro que en ocasiones no está consiguiendo trasladar a sus precios. Está negociando, pero le está costando, y al final esto lo que está suponiendo es una presión muy importante dentro de los márgenes. A nosotros Siemens Gamesa nos parece que puede ser una entidad interesante, pero tal vez en el medio y largo plazo. Si se descuenta cuáles son las previsiones que hay de crecimiento, pues serían evidentemente malas para este año, un poco mejores para el que viene, y ya en el año 2024 sí que vemos que es cuando la entidad de verdad podría empezar a desplegar todo su potencial. Por tanto, si queremos estar en Siemens Gamesa, lo haríamos con cautela en el corto plazo por estos problemas que acumula, y tal vez con una visión más de medio plazo. Estamos en una semana decisiva para IAG. Se tiene que ver finalmente si hay opciones o no de compra sobre Europa, pero vemos que mientras tanto es imposible, no puede con los 2 euros. Telefónica ha tenido ahí IAG, perdona. IAG, sí. Ha tenido ahí unas idas y venidas con el tema de Europa, y ahora mismo ya yo creo que no tiene muy claro qué va a ser lo mejor, porque al final, si lo compra, evidentemente pues va a poder desplegar esa estrategia que llevaba pensando durante muchísimo tiempo, pero al final, si Europa deja de volar, pues hablamos de un competidor menos en el sector. Aquí la clave va a estar... Por eso te has ido por Telefónica. Preferiríamos había también una reducción de competidores. Efectivamente. Y al final, una de las claves para esta compañía, igual que para el resto del sector turístico, va a ser que de verdad haya una reapertura. El verano del año 2022 puede ser clave para la entidad, y hay algunos aspectos que consideramos positivos. Por ejemplo, las coberturas que tiene de combustible, sí, que son elevadas, y también el hecho de que tenga liquidez por encima de otras compañías, que le da una cierta solvencia. Así que, bueno, vamos a ver si efectivamente esa reapertura se produce, que sería positivo para la entidad. ¿Sois de los que compartís la idea de que le costará mucho reconstruir su balance si no hay una ampliación de capital? Pues desde luego es lo que está intentando no tener que hacer. Esa reserva que tiene liquidez puede ser interesante. Es verdad que se ha retrasado varias veces ya ese punto de decir, ya es el punto de salida, ya de verdad hay una reapertura. Si miramos los resultados que va a haber en este último trimestre, todavía está muy por detrás de los niveles prepandemia, incluso se han situado por debajo de lo que se estaba esperando, pero si efectivamente a partir de ahora vemos una eclosión y una normalización de las operaciones, pues posiblemente la pueda evitar. Cambiamos de valor. ¿Qué perspectivas veis para PharmaMar? Pues también es un valor con una cierta volatilidad que se debate entre las buenas y las malas noticias. ¿Cuál es el problema que tiene PharmaMar? Que tiene muchos fármacos pequeños que están en fase de investigación, y en función de cómo sean las noticias, desde luego el cariz para la compañía es muy diferente. Y este año hemos visto, el año pasado, hemos visto noticias muy dispares. Cuando se demoró la salida de su solución contra el COVID, se demoró 6 meses, tuvo un batacazo impresionante el valor. Después, cuando se anunció que efectivamente los estudios estaban avanzando de forma positiva, vimos una subida muy importante. Y en este sentido pensamos que puede seguir habiendo volatilidad hasta que no se vayan consolidando esos fármacos que tienen fase de investigación. Vamos, si te parece, a preguntarte la pregunta de moda, la cuestión de moda esta semana entre los invitados a finanzas.com. ¿Crees que cabe un banco más en la bolsa española?
Lo digo por Ibercaja. Por Ibercaja. Pues de momento tiene que caber porque se le ha acabado el plazo y tiene que... y no ha podido hacer nada más, es verdad. Tiene que cumplir con la ley de fundaciones y tiene que disminuir el porcentaje de su principal accionista por debajo del 50%. Entonces había distintas opciones, venta de su aseguradora, al final pues se ha decantado por la que más le gustaba a los reguladores, que era la de salir a bolsa, pero después veremos qué es lo que ocurre, porque hay distintos estudios, pues por ejemplo Standard & Poor's dice que todavía tenemos que ver consolidación en el sector. Uno de los grandes retos que tiene el sector bancario es la rentabilidad que tiene, sí. Muy alejado del 9-10% de coste de capital, que es lo que se le está exigiendo. A los niveles actuales estaríamos hablando de un retorno sobre capital del 7-8, todavía alejado, y por tanto una de las pocas maneras que tiene la banca en el contexto actual de tipos de interés para lograr ser más eficientes es vía consolidaciones. Algunas entidades son más grandes, podrán seguir reduciendo capital, pero no todas podrán y posiblemente veamos una mayor consolidación. Uh-huh. Estoy leyendo una nota de nuestro productor que nos dice que ya hay algunas valoraciones que cifran a Ibercaja entre los 1.000 y los 1.500 millones, pero algunos se anima hasta los 2.000 millones. Uh-huh. ¿Cómo ves este orden de magnitudes? Pues estaría en los dos casos por debajo de algunas entidades con las que le podríamos comparar como Unicaja. Uh-huh. Entonces, en este sentido, sí que podría salir a precios atractivos y más si tenemos en cuenta hace poco a cuánto se le estaba valorando, que eran cantidades muy superiores. Uh-huh. Uno de los grandes retos que también va a tener la entidad es si va a salir justo en el momento apropiado en el mercado y, como decimos, una valoración muy inferior a la que tenía pues, cuando empezó a plantearse su salida a bolsa, pero como decimos, con ratios inferiores a entidades que podrían ser similares. Victoria, cerramos el círculo y empezamos hablando de decepciones que ahora se giran contra los valores cíclicos. Goldman Sachs es uno de los bancos que ha decepcionado, pero no solo. Netflix y Peloton en Wall Street también pues, han generado un sentimiento muy contradictorio muy contrario después de haber leído la letra pequeña de sus resultados. En España acabamos de empezar la temporada de resultados y bueno, ya estamos viendo lo mal que están sentando las bolsas, como por ejemplo lo estamos notando hoy, ¿no? ¿Creéis que nuestras cotizadas, las cotizadas españolas, darán menos disgustos o al revés, también caerán en esta especie de decepción generalizada que se está viendo en estos primeros días de temporada? Uh-huh. No todos han decepcionado. Es verdad que hay algunas como Netflix que sí lo han hecho y podría resultar curioso porque al final ha doblado el beneficio este año, pero es verdad que el número de suscriptores se ha reducido significativamente. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que igual que le va a pasar a nuestras cotizadas es que comparan con un año muy complicado. Cuando la gente estaba en pandemia, todo el mundo se suscribía, quería ver películas, claro, no iba al cine y al final la comparativa es complicada. Y esto es lo mismo que le va a pasar a nuestras entidades. Vamos a ver incrementos de beneficio muy importantes, por ejemplo, para todas las entidades del sector bancario, pero como decimos, porque compara con unos años bastante anómalos. Y en otros casos lo que vamos a ver es una reducción importante en las pérdidas, como por ejemplo en algunos de los valores del sector turístico o en el caso de algunas de las petroleras. Se espera que sea una buena temporada de presentación de resultados si lo miramos en términos globales, pero no olvidemos que esta comparativa es complicada y que tal vez deberíamos mirar más a lo que va a pasar el año que viene. Te quiero preguntar, ¿nos daría una foto más real de las compañías si comparáramos estos resultados con los del 2019, por ejemplo? Sí, claro, y de hecho así se hace en muchos casos. Uh-huh. Lo que se está mirando es, ¿somos capaces ya de recuperar los niveles prepandemia? Y esto es lo que se le achaca a algunas entidades, pues por ejemplo las bancarias. Es verdad que la comparativa va a ser absolutamente abrumadora si la miramos con el año anterior, pero en muchos casos no se va a lograr recuperar los niveles prepandemia y esto es lo que tal vez pueda generar más decepciones. Uh-huh. Victoria, pues muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Un placer. Y a vosotros, amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Y hasta la próxima.